Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora con ustedes, Piedras Vivas, con Julia Bello. Buenos días, Dios le bendiga, bienvenido al programa que cada martes llega a ti de Piedras Vivas. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes una palabra de Dios, dándole gracias al Señor por este día, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estaba leyendo la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, y hubo un versículo que me llamó mucho la atención y te lo voy a leer para que después vamos a leer un poquitito más de ese capítulo de Segunda de Timoteo para ver a qué se refiere Timoteo en esto. Dice el versículo 2 de Segunda de Timoteo, del versículo 2, del capítulo 2, versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Me llamó la atención esto porque parece un proverbio, estas palabras de Timoteo, y por eso quiero compartir contigo unos cuantos versículos de este capítulo 2 de Timoteo. Y esa es una de las cosas que queremos en este programa, aprender un poquito y de ver lo que Dios nos muestra a través de su palabra. ¿Sabe que la palabra de Dios es espíritu? Y como que la palabra de Dios es espíritu, lo que tú vas a oír que Dios me está dando a mí hoy, tiene un significado muy importante para mí y para ti, y quizás en otra oportunidad vuelva a otra persona a traerte la misma palabra, pero en otra dirección. Y eso es lo que hace que confirme que la palabra es espíritu, porque esto llega a ti ciertamente a través del espíritu, de acuerdo a lo que se está moviendo en los aires y a lo que Dios quiere que tú escuches. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, dice, un buen soldado de Jesucristo. Ese es el lema. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que Dios en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, mucho testigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este versículo podemos ver que Timoteo está dando unas instrucciones, y estas instrucciones es que sean instruidos hombres fieles, idóneos para que ellos entrenen a otros a su vez. Está Timoteo hablando de la importancia de que se levanten maestros, gente de testimonio, que éstas sean capaces a su vez de enseñarle a otros las palabras y lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Continúa en el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todas estas palabras que está hablando Timoteo parecieran proverbios, y por eso me llamó mucho la atención. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿De qué está hablando Timoteo? Está hablando ciertamente, y es lo que yo estoy recibiendo, de que mucha gente le sirve al Señor en la casa. Todos somos servidores de Dios. Vamos a empezar por ahí. Aquí no hay uno que no sea servidor. Cuando tú te haces cristiano, tú cambias tu vocabulario. No es Jesucristo el de la cruz, no es Jesús de Nazaret, es tu Señor. Y cuando habla que Jesús es tu Señor, entonces quiere decir que tú estás al servicio de Él. Quiere decir que tú estás al servicio de Él. Y quiero aclararte esto, porque mucha gente va a la iglesia y por nada le pasa por la mente de que Él es un servidor de Dios en la iglesia, en el trabajo, en su casa, en la calle, en el supermercado, donde quiera que esté, es un servidor de Dios y tiene que estar con sus ropas de milicias puestas para cuando Dios lo llame para que haga algo para su reino. Son muchas las personas que piensan que los servidores son los sugieres, que los servidores son los que adoran, los que cantan, los que sirven en la casa de manera pública, que tú los ves y no se ven ellos mismos, no se han reconocido ellos mismos. Por eso es tan necesario escuchar y oír la palabra de Dios, para que te ubiques en el tiempo donde tú estás parado, donde Dios quiere que tú entiendas que debes de estar. Así que ya lo sabes. Y si tú estás militando en el ejército del Señor Jesucristo, porque eres tu Señor, prepárate. No te enredes en negocios y en trabajo, donde el trabajo y el negocio en el que tú te enredes te haga que tú tengas que fallarle a lo primero que es tu servicio al Señor Jesucristo. Hablo esto porque hay muchas personas que están en ministerio y que de momento se enredan en cosas que son muchos para deleites y disfrutes de ellos mismos. Buscan trabajos extra para levantar unos pesitos más para disfrutarlos en su vida. No es que esté malo, pero malo sí está que tú eres un militante del ejército del Señor, tú tienes un ministerio y primero está tu vida y primero está el trabajo que tú buscaste y primero está el negocito que te está buscando y después está el ministerio. Esa no es la forma. El Señor nos habla a través de Timoteo que primero debe de estar el ministerio. Primero debe de estar el ministerio, que cuando tú te enredes en negocios de la vida y estás trabajando en un ministerio, tú tengas que evaluar qué hacer para no dejar lo que tú te comprometiste con el Señor. Porque hay muchas personas que no saben, y yo te diría a ti, más de un 90% de los cristianos no conocen y no saben que son servidores de Jesucristo. Ah, no, yo voy a la iglesia, yo voy los miércoles, voy el lunes, o voy los sábados, voy el domingo, el día que tengas reunión en tu iglesia. ¿Que tú eres cristiano? Sí, no, yo soy cristiano. ¿Y Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. Sí, pero cuando tú hablas que es tu Señor, ¿qué significado tiene la palabra cuando tú le llamas a una persona, tú eres mi Señor? Quiere decir que tú eres su servidor, porque tú no le puedes llamar Señor a nadie si tú no le sirves a esa persona. ¿Ve? Cuando tú decides entrar en el reino de Dios con el conocimiento de lo que estás haciendo, pues entonces tú entiendes que cuando tú le dices a Jesús Señor, es porque Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es tu jefe, Jesucristo es el que te lleva, que te trae, y tú tienes que servirle al Señor. Ese sentido de servicio no lo reconocen muchas personas. Ellos entienden que a ellos hay que servirle, que a ellos hay que darle el asiento limpio, hay que darle la hojita con la lista de lo que tiene programa la iglesia, hay que darle un buen culto
porque ellos dan ofrenda y porque ellos diezman y no se han visto sus ropas. Cuando van camino a entregar las ofrendas, no miran sus ropas espirituales, no se están dando cuenta de que ellos son servidores del Señor Jesucristo. Y en base a esto que te estoy hablando, es que lo he leído en este libro de Timoteo, donde dice, ninguno que milita se enreda en negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oye eso, el enemigo malo va a poner muchas ofertas, va a poner muchos negocios buenos, que tú lo vas a ver que vas a levantar unos chavitos, pero el propósito del enemigo es sacarte del ministerio en el cual tú estás fungiendo de manera muy especial. Hay mucha gente que han perdido la unción, han perdido la dirección de su llamado y tú los ves que van y cumplen con un horario de subir y hacer las cosas que se han comprometido en la iglesia. Se van rápido porque tienen compromisos con el mundo, pero nunca se han preparado, no se han puesto las ropas que se tienen que poner para vestirse. Y no estoy hablando ropas como esta que yo llevo puesta, como la que tú te pones. Son las ropas espirituales de santidad, de oración. Esa preparación especial que deben hacer los que le sirven al Señor para poder servir con calidad, servir con, ¿cómo le puedo llamar yo? Con una especial dedicación al Señor. No le está sirviendo a cualquier señor. Escucha tú que me estás escuchando, no le estás sirviendo a cualquier señor, le estás sirviendo a tu Redentor, le estás sirviendo a tu Salvador, le estás sirviendo al que te abrió acceso al trono del Padre, al que dijo que iba a preparar moradas para ti, al que te ha ofrecido vida eterna, a ese que tú le estás sirviendo, a ese que tú le estás dedicando el tiempo que le dedica. Tú, servidor que me estás escuchando, tú que sabes que tú eres un servidor. Yo no le estoy hablando a aquellos que nunca le ha pasado por la mente que son servidores de Jesucristo. Le estoy hablando a aquellos que se han comprometido en las iglesias, que se han comprometido a ministerios en la casa. Ustedes se comprometieron con el Señor, porque ustedes entendieron que ustedes son servidores del Señor. Le estoy hablando a ellos. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con aquellas cosas que el mundo le está ofreciendo, en las cuales ustedes se están comprometiendo y lo están llevando lejos de lo que es el propósito por el cual Dios lo ha traído a la casa, a ser un servidor de manera muy especial. Y dice así en el versículo 4, en el versículo 5 de segunda de Timoteo, capítulo 2. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Viste qué palabras tan específicas escribe Timoteo? El que lucha, cualquier lucha que sea, cualquier carrera que tenga, cualquier situación que tenga que competir, no va a ser coronado si no lo hace legítimamente. ¿A qué se refiere el Espíritu de Dios cuando inspira a Timoteo a escribir? Él está hablando en el Espíritu y solamente los que están en el Espíritu pueden entender las palabras de Timoteo. En esta palabra de Timoteo Dios está hablando, mira, tú puedes esforzarse todo lo que tú quieras, pero si tú no lo haces legítimamente, no vas a ser coronado. Tú sabes que aquella gente que hace las cosas por salir del paso, ya tú no estás legítimo haciendo las cosas en el Señor. Ay, porque tengo que ir. Bueno, porque no puedo faltar, porque si falto yo, pues esta persona, pues, como pasa muchas veces, tristemente, y lo digo porque yo soy testigo de eso en muchos lugares, donde uno llega y no hay adoradores, no hay, todos tienen las excusas que los justifican a ellos, pero no adelante del Señor. No es legítimo para nada. Hay que forzarse. Tú sabes lo que te puede a ti detener que tú no puedas ir, pues una situación de enfermedad, situaciones que te llevan a ti a tú decir no puedo porque es algo obvio. Pero
¿Cómo es posible que los propios adoradores, los que llegan a perfumar el trono de Dios en muchas iglesias, no lleguen? Y da la casualidad que si hay 5, no llegan los 5. ¿Qué está pasando eso? Ellos se han olvidado que la palabra de Dios habla y dice, mira, en esta carrera, en esta lucha, tiene que ser legítima. No puede ser con excusas que no tienen valor. El reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Hay que tener valentía, hay que tener coraje, hay que tener esfuerzo para nosotros alcanzar la corona de victoria que se nos ha prometido. Y Timoteo nos los recuerda en este versículo 5 de segunda de Timoteo. Y también el que lucha como un atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Te está hablando a ti que me estás escuchando. Y para concluir, estoy leyendo la de Timoteo, el versículo 6 dice lo siguiente: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Obvio, mi amor. Si vamos a lo natural, para yo poder disfrutar los frutos de mis árboles que he sembrado, yo tuve que trabajar la tierra, yo tuve que ararla, yo tuve que sembrarlo, yo tuve que abonarlo, yo tuve que echarle agua, yo tuve que cuidarlo, tuve que podarlo. Todo eso hice para yo disfrutar de esos frutos de ese árbol. Eso es en lo que tiene que ver con lo natural. Pero Dios está hablando aquí también lo espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y aunque te habla de cosas naturales, te está hablando en el espíritu. Tú que me estás escuchando, esto que yo te estoy diciendo, para tú participar de los frutos de la casa, tú tienes que trabajar. Y tienen todos que trabajar, no uno, todos que trabajar. De hecho, en la palabra de Dios habla, claro, que el que no trabaja y no coma. No hay excusa para no trabajar. Hay muchas personas que no quieren trabajar para el reino de Dios. Tienen muchas excusas y entonces quieren participar de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Si podemos ver los frutos de nuestro trabajo, son de muchas formas vistos. Yo tengo mucha manera de llamar frutos a las cosas que vemos en la casa. Podemos ver el esfuerzo que se hace con la niñez y con los jóvenes cuando esos jóvenes comienzan a hacer los renuevos de la casa, precioso, y a dar fruto y a florecer, nos gozamos cuando los vemos ministrando, hablando la palabra de Dios, pero ahí hubo un trabajo fuerte para poder disfrutar de esos frutos. El Señor le dice al pueblo en el día de hoy: tú quieres participar de los frutos, tú tienes que labrar, tú tienes que trabajar. Es un llamado para la conciencia en la que el Señor hoy está hablando a través del Espíritu Santo. Todo aquel que quiera disfrutar de las bienestares del reino de Dios, todo el que quiere vida eterna, todo el que quiere vida de bendición, tiene que trabajar, tiene que reconocerse de que es un siervo del Señor Jesucristo, que es como yo diría, un esclavo del Señor Jesucristo. Esa es la mejor palabra. Servirle a Él es la mejor palabra, es decirle: yo soy tu esclavo, Señor. Y como soy tu esclavo, yo hago lo que tú me pidas. ¿Y qué el Señor te está pidiendo? A ti que me estás viendo y a ti que me estás escuchando, tú lo sabes, porque el Señor habla de muchas maneras. Y para concluir, que exactamente ya mismo tengo los minutos contados, te decía hace un minuto que el Señor habla, y claro que habla.
Ayer tuve una experiencia muy linda que te la voy a contar. Yo tengo un árbol de aquí en Puerto Rico le llaman poma rosa y yo lo conozco como cajuelito solimán porque es una variedad muy exquisita, parecen unas campanitas rosadas y saben como a manzana. Cada año ese palo se llena, pero este año ha sido la excepción. Ha sido tanto y tanto y tanto el fruto que tiene, que el palo es alto, bien alto, en muchas ramas, muchas ramas. No es un árbol de un tronco nada más, es un árbol que desde bajito empieza a echar muchas ramas para arriba, y esas ramas son fuertes y crece abundantemente, pero se ha llenado, pero de una manera tan grande, de frutos, que los frutos están cayendo hasta verde, maduro, a medio madurar. El piso parece una alfombra de tantos frutos y él tiene mucho más frutos en el palo que los que están en el piso. Y yo le hablé al Señor y le dije, Señor, ¿por qué se me están cayendo tantos los frutos al palo? Y entonces el Señor habló a mi espíritu y yo escuché su voz cuando me dijo, hay que podarlo. Y yo seguía hablando y la palabra hay que podarlo, yo la escuché y yo respondí como si yo estuviera hablando con una persona al lado mío. Y yo le dije, si es que yo lo he podado en otras ocasiones. Y entonces vuelve y me dice, hay que podarlo. Entonces cuando la segunda vez me dijo, hay que podarlo, yo fui, tomé unos frutos, los lavé, me los comí, seguí caminando y me dije a mí misma, yo me estoy inventando esa voz. Esa voz yo me la estoy inventando porque quizás eso es lo que yo quiero hacer en un momento dado. Yo me estoy inventando esa voz y entro. Cuando entro a la casa, escucho un ruido, pero bien fuerte. Y me asusté. Salí para el balcón buscando a ver qué era lo que estaba pasando. Una de las ramas más importantes del árbol se quebró y se rompió y cayó inclinada en el árbol. Y el Señor me dijo, yo te estoy hablando. Hay que podarlo. Y yo me quedé asombrada porque es que mira, si esa rama se hubiese roto antes de escuchar la voz de Dios, si esa rama se hubiese roto hoy, no ayer, minutos antes de yo hablar con el Señor, yo digo, fue un viento, una cosa, pero no fue eso. Fue que Dios escuchó en mi corazón, que yo tenía la duda de que Él me estaba hablando. Y para que yo no tuviera la duda de que Él me estaba hablando, que yo estaba escuchando su voz, Él quebró la rama para que yo entendiera que Él me estaba hablando. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo quiero que tú sepas que Dios te oye, que Dios te ve, que Dios te habla y que muchas veces tú no te estás dando cuenta que el Señor quiere hacer cosas buenas contigo, quiere bendecir tu vida, quiere cambiar el rumbo de tu vida, quiere ser tu buen consejo, quiere ser tu amado, quiere ser lo más importante en ti, pero tú tienes otras prioridades. Te has comprometido mucho con el mundo y nada con el Señor. ¿Por qué? Porque nunca te has visto a un espejo con las ropas militantes de un siervo y un servidor del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que este sea un día de mucha bendición. Comparte el programa. Saludo a todos los que nos escuchan a través de el 1200 AM de Radio Grito, en el 93.3 FM de Radio Grito, en el 92.1 FM HD4 de Radio Grito, en el 93.7 FM de Red 93.7 FM, una emisora cristiana, de todas las redes sociales. Sabe que nuestros programas se quedan grabados en las redes sociales, además de que si puedes y quieres, también puedes verlo en podcast, el programa de Piedras Vivas. Muchas gracias, Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Chao. Sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.